En el caos cotidiano de un supermercado local, Miguel, un joven con síndrome de Down, luchaba por mantener la calma en su primer día de trabajo, pero la paz se hizo añicos cuando un cliente impaciente comenzó a mostrar señales de frustración, mientras todos a su alrededor observaban en silencio, sin voluntad de intervenir. Lo que nadie sabía era que entre los clientes, Chuck Norris estaba observando la escena, y lo que haría después dejaría a todos sin palabras. Antes de continuar con esta historia, déjanos saber de dónde estás viendo este video. Y si te gustan historias como esta, suscríbete al canal, porque mañana tenemos otra historia especial para ti. Miguel, de 23 años, siempre había sido conocido por su amabilidad y dedicación. A pesar de su energía contagiosa, enfrentaba batallas internas que pocos podían ver. Su relación con su padre, un hombre frío y crítico, había dejado cicatrices profundas en su autoestima. Breves escenas, retrospectivas, mostraban a Miguel como un niño sentado a la mesa mientras su padre lanzaba insultos. «Nunca llegarás a nada, muchacho. Ni siquiera lo intentes». El tono áspero y las palabras crueles resonaban en su mente como si fuera ayer. Pero Miguel era resiliente. A pesar de todo, decidió que sería más fuerte que cualquier palabra destinada a disminuirlo. Hoy, ese espíritu de perseverancia era su mayor fortaleza. El supermercado era pequeño pero animado, con estanterías cuidadosamente abastecidas de diversos productos, y el sonido de carritos rodando sobre el suelo pulido llenaba el aire. Miguel caminó por la puerta principal vistiendo su uniforme con orgullo. Fue recibido por Roberto, el gerente, quien lo saludó con una sonrisa alentadora. «Bienvenido al equipo, Miguel. Estamos felices de tenerte con nosotros». Miguel estrechó ansiosamente la mano de Roberto. «Gracias, señor. Haré mi mejor esfuerzo». El entrenamiento comenzó de inmediato. Miguel fue introducido a sus tareas, desde organizar productos hasta empacar comestibles. Escuchó atentamente, anotando mentalmente cada detalle. Su entusiasmo no pasó desapercibido por sus colegas, pero tampoco lo hicieron sus miradas discretas y comentarios sobre su ritmo más lento. «Es un poco lento, ¿no crees?», susurró uno de los compañeros de trabajo, sin saber que Miguel lo había escuchado. Miguel fingió no darse cuenta y continuó con su trabajo, determinado a demostrarse capaz. Al final del turno estaba exhausto, pero orgulloso de completar su primer día. Mientras Miguel terminaba de empacar los artículos del último cliente, echó un vistazo al reloj con alivio, dándose cuenta de que su turno casi terminaba. Sin embargo, no notó a alguien en la fila observando con creciente impaciencia. Esta persona entrecerró los ojos mientras Miguel continuaba, ajeno a la tensión que comenzaba a crecer. El sonido de las puertas automáticas del supermercado deslizándose anunció la llegada de un cliente que cambiaría su día por completo. El reloj del supermercado marcaba las 11 de la mañana. Miguel había logrado superar la parte más difícil de su primer día, o eso creía. Sus manos, ahora más seguras, empacaban los productos con meticulosidad, mientras trataba de ignorar las miradas ocasionales de sus compañeros. Laura, la cajera del pasillo contiguo, le había sonreído un par de veces, lo que le daba algo de confianza. El supermercado bullía con la actividad típica de media mañana. Señoras con carritos llenos, ejecutivos apurados comprando algo rápido para el almuerzo, y madres intentando controlar a niños inquietos. Miguel levantó la vista brevemente, y fue entonces cuando lo vio. Un hombre de unos 50 años, con traje impecable y maletín de cuero, recorría con mirada escrutadora las diferentes filas de cajas. Su rostro, marcado por líneas de impaciencia permanente, se contraía cada vez que evaluaba la longitud de una fila. Parecía el tipo de persona que consideraba cada segundo como una inversión que debía dar rendimientos inmediatos. Miguel sintió un nudo en el estómago cuando la mirada del hombre se posó en su caja. A pesar de que su fila era claramente más larga que la de Laura, el hombre comenzó a caminar con paso decidido hacia él. Sus zapatos italianos resonaban contra el suelo como pequeños martillos anunciando su llegada. «Vamos, vamos», murmuró el hombre mientras se acercaba mirando ostensiblemente su reloj de lujo.
No tengo todo el día. Francisco, como Miguel descubriría más tarde por su tarjeta de crédito, se colocó en la fila con los brazos cruzados. Sus dedos tamborileaban contra su brazo con un ritmo acelerado que parecía decir: «Apresúrate, apresúrate, apresúrate». Miguel intentó mantener la calma, pero sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Cada producto que escaneaba parecía más pesado que el anterior. El sudor comenzó a perlar su frente mientras sentía la mirada penetrante de Francisco taladrando su nuca. Desde el pasillo de cereales, un hombre con gorra y chaqueta vaquera observaba la escena con interés. Aparentaba ser un cliente más, pero sus ojos atentos seguían cada movimiento en la caja de Miguel. «Es que no puede ir más rápido». La voz de Francisco, aunque dirigida a nadie en particular, cortó el aire como una navaja, lo suficientemente alta para que Miguel y los clientes cercanos pudieran escucharla. El comentario quedó suspendido en el aire, presagiando una tormenta. Miguel pasó al siguiente cliente con una sonrisa tensa, intentando mantener la compostura. La señora frente a él colocaba sus productos sobre la cinta transportadora cuando Francisco emitió otro suspiro exasperado, esta vez más audible. «¿Siempre es así de lento este supermercado?», preguntó Francisco a nadie en particular, pero asegurándose de que su voz llegara hasta Miguel. Uno pensaría que contratan personas que pueden realmente hacer el trabajo. Las mejillas de Miguel se encendieron de un rojo intenso. Sus manos, que ya habían recuperado algo de confianza durante la mañana, comenzaron a temblar nuevamente. Escaneó un paquete de galletas 2 veces por accidente. «Disculpe», murmuró a la señora frente a él mientras corregía el error. Francisco revisó ostensiblemente su reloj por 3ª vez, sacudiendo la cabeza con disgusto. «A este ritmo llegaré a mi próxima reunión el año que viene». Algunos clientes en la fila intercambiaron miradas incómodas, pero nadie dijo nada. Miguel terminó con la señora, quien le ofreció una sonrisa comprensiva antes de marcharse. Ahora solo quedaba un cliente antes de Francisco. «¿Cómo es posible?», continuó Francisco ahora más alto. «Nadie supervisa estas cajas. ¿Es algún tipo de programa de caridad?». El cliente que estaba siendo atendido lanzó una mirada molesta a Francisco, pero tampoco intervino. Miguel sentía un nudo en la garganta mientras trataba de concentrarse en escanear correctamente. En su mente resonaban las palabras de su padre: «Lento e inútil. Nunca servirás para nada». Finalmente, llegó el turno de Francisco. Colocó bruscamente su canasta sobre el mostrador, casi derramando su contenido. «Buenos días, señor», dijo Miguel con voz temblorosa. Francisco ni siquiera lo miró a los ojos. «Si hubiera querido perder mi tiempo, me habría quedado en casa viendo crecer las plantas». Miguel comenzó a escanear los productos: una botella de vino caro, quesos importados, pan artesanal. Sus manos temblaban tanto que la botella de vino casi se le resbala. «Cuidado con eso», espetó Francisco. «¿Es que no te han enseñado a manejar productos delicados? ¿O es que simplemente no puedes entenderlo?». El comentario, deliberadamente cruel, flotó en el aire como veneno. Los clientes cercanos contuvieron la respiración, pero el silencio solo pareció alimentar la audacia de Francisco. En el pasillo cercano, el hombre de la gorra observaba con creciente intensidad, sus ojos entrecerrados, fijos en la escena que se desarrollaba. El supermercado pareció sumergirse en un silencio incómodo. El habitual murmullo de conversaciones, el tintineo de monedas y el pitido de las cajas registradoras continuaban, pero alrededor de Miguel y Francisco se había formado una burbuja de tensión que absorbía todos los sonidos. Una mujer mayor, en la fila contigua, observaba la escena con el ceño fruncido. Se inclinó hacia su esposo y susurró: «Alguien debería decir algo, ¿no crees?». El hombre se encogió de hombros, evitando mirar directamente. «No es asunto nuestro». Laura, desde su caja, lanzaba miradas preocupadas hacia Miguel, pero cada vez que parecía a punto de intervenir, un nuevo cliente reclamaba su atención. El supervisor del área estaba ocupado en el otro extremo del supermercado, completamente ajeno a lo que ocurría. «¿Acaso no pueden poner a alguien competente en esta caja?»,
continuó Francisco, elevando intencionadamente su voz. Es ridículo que tengamos que soportar esto. Un joven de unos 20 años sacó discretamente su teléfono y comenzó a grabar. 2 adolescentes junto a él hicieron lo mismo, intercambiando miradas entre ellos. Miguel, con la vista clavada en la caja registradora, intentaba concentrarse en los números y no en las palabras hirientes que le atravesaban como cuchillos. Sus dedos, ahora visiblemente temblorosos, erraron al marcar el código de las manzanas. «Por el amor de Dios», exclamó Francisco, golpeando el mostrador con la palma abierta. «¿Es tan difícil escanear una simple manzana?». Una madre con su hija pequeña, 2 puestos más atrás en la fila, desvió la mirada incómoda. La niña tiraba de la manga de su madre preguntando en voz baja: «Mamá, ¿por qué ese señor está tan enojado con el muchacho?». «Shh, no mires», respondió la madre apretando la mano de su hija. Cada segundo que pasaba parecía una eternidad para Miguel. El aire se volvía más denso, más difícil de respirar. En su mente resonaban las crueles palabras de su padre mezclándose con las de Francisco, en un coro de desprecio que amenazaba con ahogarlo. Desde su posición estratégica, el hombre de la gorra y chaqueta vaquera seguía observando. A diferencia del resto de espectadores pasivos, su mirada no reflejaba incomodidad, sino una creciente determinación. Se enderezó ligeramente, ajustando su postura como quien se prepara para entrar en acción. Su mano derecha se cerró en un puño firme mientras daba un paso casi imperceptible hacia adelante. La tensión en el aire era casi palpable mientras Miguel intentaba mantener la compostura. Sus manos, ahora empapadas en sudor, temblaban incontrolablemente mientras escaneaba la botella de vino importado que Francisco había seleccionado. El pitido de confirmación sonó, pero cuando Miguel intentó colocarla en una bolsa, sus dedos fallaron. El sonido del cristal estrellándose contra el suelo resonó por todo el supermercado como un disparo. Fragmentos de vidrio y líquido rojo se esparcieron por el suelo, salpicando los impecables zapatos italianos de Francisco. «Mis zapatos», bramó Francisco dando un paso atrás. «Estos zapatos cuestan más que tu salario de un mes». Miguel se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos y el color abandonando su rostro. «Lo siento mucho, señor. Yo lo limpiaré». «No toques nada más», ordenó Francisco, su rostro contorsionado de rabia. Se volvió hacia los otros, clientes buscando apoyo. «¿Ven esto? ¿Es esto lo que pagamos con nuestros impuestos? Programas de inclusión para gente que ni siquiera puede sostener una botella». La palabra inclusión, pronunciada con tanto desprecio, fue como una bofetada. Para Miguel, recordó las palabras de orgullo de su madre esa mañana. «Estás demostrando que la inclusión funciona, hijo». Ahora esas palabras se retorcían en una burla cruel. «Yo solo quería trabajar como todos», murmuró Miguel, casi inaudiblemente. «¿Trabajar? ¿A esto le llamas trabajar?», continuó Francisco, alzando aún más la voz para asegurarse de que todos lo escucharan. «Esto es una farsa que estamos pagando todos nosotros». Miguel intentó agacharse para recoger los vidrios, pero sus piernas parecían de gelatina. Se tambaleó derribando accidentalmente un expositor de chicles junto a la caja. «¡Por Dios!», exclamó Francisco, lanzando sus manos al aire en un gesto exagerado. «¿No hay un gerente aquí? ¿Quién contrata a alguien así para atender al público? Es completamente inaceptable». Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Miguel, pero luchaba desesperadamente por contenerlas. En su mente resonaba la voz de su padre: «Los hombres no lloran, y menos los tontos como tú». El supermercado entero parecía haberse detenido. Algunas personas miraban al suelo, avergonzadas por ser testigos de tal humillación, pero sin el valor para intervenir. Otras grababan discretamente con sus teléfonos. La crueldad y el silencio cómplice creaban una atmósfera sofocante. En ese preciso momento, el hombre de la chaqueta vaquera dio un paso decisivo hacia adelante, emergiendo completamente de entre las estanterías. Sus ojos, entrecerrados y enfocados, reflejaban una determinación que contrastaba con la pasividad general.
Parcialmente oculto por una exhibición de productos en oferta, el hombre de la chaqueta vaquera y gorra observaba la escena con intensidad, controlada. No era un cliente ordinario. Su postura revelaba años de disciplina física y mental. Bajo la sombra de su gorra, unos ojos penetrantes analizaban metódicamente cada detalle de la situación. Sus brazos cruzados sobre el pecho ocultaban las manos callosas de alguien acostumbrado a la acción. La barba cuidadosamente recortada no podía disimular completamente las facciones que millones reconocerían instantáneamente. Por ahora, sin embargo, era solo un observador silencioso, evaluando, midiendo, decidiendo. Francisco, ajeno a esta presencia vigilante, continuaba su ataque verbal contra Miguel. «¿Sabes lo que pienso?», dijo Francisco elevando su voz para que todos lo escucharan. «Pienso que contratar a gente como tú es pura hipocresía corporativa, una farsa para que ellos se sientan bien mientras nosotros sufrimos el mal servicio». El hombre de la chaqueta ajustó ligeramente su posición, como un depredador calculando el momento exacto para intervenir. No había prisa en sus movimientos, solo una deliberación tranquila que contrastaba radicalmente con el caos emocional que se desarrollaba a pocos metros. Miguel, intentando contener las lágrimas, se agachó para recoger los pedazos de vidrio con manos temblorosas. «Por favor, señor», murmuró, «no fue mi intención». «¿Tu intención?», respondió Francisco con una risa sarcástica. «Tu intención no importa cuando eres claramente incapaz». El observador dio un paso adelante, emergiendo parcialmente de su posición. Una mujer cercana lo miró momentáneamente, y algo en su expresión cambió al reconocerlo. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero antes de que pudiera decir algo, él le indicó silencio con un gesto sutil. La atmósfera del supermercado comenzó a cambiar imperceptiblemente. Era como si el aire mismo reconociera que algo estaba a punto de ocurrir. Francisco, en su arrogancia, permanecía completamente inconsciente de esta transformación, pero algunos clientes comenzaron a notar la presencia que se aproximaba. El hombre avanzó otro paso, ahora completamente visible para quienes miraban en su dirección. Su presencia emanaba una autoridad tranquila, una fuerza contenida, que no necesitaba demostrarse para ser evidente. «¿Alguien va a llamar al gerente o tendré que hacerlo yo?», demandó Francisco, mirando alrededor con indignación teatral. Fue entonces cuando el hombre de la chaqueta vaquera y gorra decidió que era el momento de actuar. Con una calma absoluta pero inquebrantable, comenzó a caminar directamente hacia el conflicto. Sus pasos, firmes y decididos, resonaban en el ahora silencioso pasillo como un conteo regresivo. El supermercado entero parecía contener la respiración. Francisco, con el dedo índice levantado acusatoriamente hacia Miguel, continuaba su diatriba sin percatarse del cambio en la atmósfera a su alrededor. «Esto es lo que pasa cuando contratan por lástima en lugar de capacidad», vociferaba, su rostro enrojecido por la indignación. «Gente como él debería estar en...» «Ya es suficiente». Las 3 palabras, pronunciadas con firmeza pero sin agresión, cortaron el aire como un cuchillo afilado. No fueron gritadas, pero resonaron con tal autoridad que silenciaron instantáneamente a Francisco. El tiempo pareció detenerse mientras todos buscaban el origen de aquella voz. El hombre de la chaqueta vaquera se quitó la gorra, revelando un rostro inconfundible, facciones definidas, mirada penetrante y esa barba característica que millones de personas reconocerían en cualquier parte del mundo. Un murmullo recorrió el supermercado. «Es Chuck Norris», susurró alguien, lo suficientemente alto para que todos escucharan. Francisco se giró, momentáneamente descolocado. Su expresión osciló entre la sorpresa, la confusión y un intento desesperado por mantener su postura autoritaria, que ahora se desmoronaba visiblemente. «Esto no es asunto suyo», intentó decir, pero su voz había perdido toda convicción. «Chuck». Norris avanzó con calma, colocándose junto a Miguel, quien miraba atónito, sin poder creer lo que ocurría. La presencia del actor y artista marcial transformó el espacio. Donde antes había humillación y desesperanza, ahora flotaba una extraña mezcla de asombro y esperanza.
Cuando insultamos a alguien que está haciendo su mejor esfuerzo, dijo Chuck con voz serena pero firme, decimos más sobre nosotros mismos que sobre esa persona. Los teléfonos aparecieron por todas partes. Decenas de personas grababan ahora la escena, conscientes de estar presenciando algo extraordinario. La vergüenza que antes había impedido la intervención se transformó en excitación colectiva. Miguel, todavía agachado recogiendo los vidrios rotos, parecía incapaz de procesar lo que sucedía. Chuck le tendió una mano, ayudándolo a incorporarse, con un gesto de dignidad. «¿Estás bien, muchacho?», preguntó con genuina preocupación. Sí, gracias», balbuceó Miguel, sorprendido por el calor y la firmeza de aquella mano que había derribado a innumerables adversarios en la pantalla y que ahora lo sostenía a él. Francisco, desafiado públicamente y consciente de las cámaras que lo grababan, intentó recuperar el control de la situación. Se enderezó, ajustó su corbata y con un tono artificialmente controlado dijo: «No sé quién se cree que es para interrumpir, pero tengo todo el derecho a quejarme por un servicio deficiente». Chuck Norris mantuvo su mirada fija en Francisco, sin necesidad de alzar la voz o adoptar una postura amenazante. Su mera presencia, forjada en décadas de disciplina y respeto, emanaba una autoridad natural que contrastaba con la agresividad hueca de Francisco. «Tiene razón», respondió Chuck con calma. «Tiene derecho a expresar su insatisfacción. Lo que no tiene es derecho a destruir la dignidad de otro ser humano». Francisco se removió incómodo, consciente de que cada palabra estaba siendo grabada por docenas de teléfonos. Intentó recuperar su posición de poder. «Usted no entiende. He esperado más de 15 minutos por un servicio que debería ser rápido y eficiente». «¿Y esos 15 minutos justifican humillar públicamente a alguien?», preguntó Chuck, dando un paso hacia Francisco. «¿Qué dice eso de su eficiencia como ser humano?». Un murmullo de aprobación recorrió a los espectadores. La balanza de poder se había invertido completamente. Francisco, que minutos antes dominaba el espacio con su agresividad, ahora parecía empequeñecido. «No es personal», se defendió Francisco, su voz perdiendo volumen. «Es una cuestión de principios. Si no puede hacer el trabajo...». «Los principios empiezan por el respeto», lo interrumpió Chuck. «He visto a este joven esforzarse a pesar de su miedo. He visto su dedicación. Lo que no he visto es su paciencia o su comprensión». Roberto, el gerente, finalmente llegó a la escena, abriéndose paso entre los clientes que se habían congregado. Su expresión revelaba confusión ante la celebridad inesperada y preocupación por la situación. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mirando alternativamente a Miguel, Chuck y Francisco. «Este empleado», comenzó Francisco, intentando ganar al gerente como aliado, «ha roto una botella cara y ha retrasado toda la fila con su incompetencia». «Lo que ha ocurrido», corrigió Chuck con firmeza, «es que este joven ha sido acosado verbalmente mientras intentaba hacer su trabajo, y nadie intervino hasta ahora». Roberto miró a Miguel, quien permanecía en silencio, con los ojos húmedos pero la cabeza ahora ligeramente más erguida, como si la presencia de Chuck le hubiera devuelto una parte de su dignidad perdida. «Miguel es nuevo», explicó Roberto. «Hoy es su primer día». «Su primer día», repitió Chuck, volviendo su mirada hacia Francisco. «Imagínese enfrentando esta situación en su primer día de trabajo». Francisco bajó la mirada brevemente, pero su orgullo herido lo impulsó a un último intento de justificación. «Esto es ridículo. No voy a ser sermoneado por un actor de películas de acción sobre cómo comportarme en público». Las palabras despectivas de Francisco resonaron en el aire, pero en lugar del silencio cómplice que había dominado, antes provocaron una reacción inmediata. Una señora mayor que había estado observando toda la escena dio un paso al frente. «Yo sí voy a escuchar al señor Norris», dijo con voz firme. «Porque tiene razón. Todos vimos lo que pasaba y nadie hizo nada, yo incluida». Como si aquella voz hubiera roto un hechizo de pasividad colectiva, otros clientes comenzaron a manifestarse. «Mi hijo tiene síndrome de Down», añadió un hombre desde la fila contigua, «y trabaja más duro que muchas personas sin ninguna condición. Merece respeto
igual que este joven. La mujer con la niña pequeña que antes había evitado mirar, se acercó a Miguel. «Mi hija quiere decirte algo», dijo con una sonrisa cálida. La pequeña extendió una barra de chocolate hacia Miguel. «Para ti», dijo la niña, «porque eres muy valiente». Laura, la cajera del puesto contiguo, finalmente cerró su caja y se acercó. «Miguel ha estado trabajando el doble de duro toda la mañana. Yo lo he visto». El ambiente había cambiado por completo. Donde antes había tensión y vergüenza, ahora fluía una corriente de solidaridad que parecía transformar el espacio mismo del supermercado. Las miradas esquivas se habían convertido en expresiones de apoyo directo. Roberto, el gerente, colocó una mano sobre el hombro de Miguel. «Estamos orgullosos de tenerte en nuestro equipo, Miguel, y lamento no haber estado aquí antes». Francisco comenzó a sentirse acorralado. Su indignación inicial se transformaba visiblemente en incomodidad al verse ahora él como el centro de las miradas reprobatorias. «Esto es absurdo», murmuró, pero sus palabras carecían ya de toda la fuerza anterior. Chuck Norris observaba la escena con una leve sonrisa. No necesitaba decir más. Había sido el catalizador, pero ahora la comunidad estaba encontrando su propia voz. «A veces solo necesitamos a alguien que dé el primer paso», dijo, dirigiéndose tanto a Miguel como a los demás presentes. «El respeto y la dignidad no son privilegios, son derechos que todos compartimos». Una mujer joven que había estado grabando todo con su teléfono exclamó: «Esto se va a hacer viral. El mundo necesita ver más momentos como este». Francisco, ahora visiblemente disminuido, comenzó a retroceder, buscando una salida discreta de aquella situación que se le había escapado completamente de las manos. Miguel, por su parte, permanecía en silencio, pero sus ojos brillaban con una emoción que iba mucho más allá de las palabras. Por primera vez desde que comenzó su día, respiraba sin el peso de la ansiedad. Francisco contemplaba la escena con una mezcla de incredulidad y vergüenza. Su rostro, antes enrojecido por la ira, ahora mostraba el pálido tono de quien ve su reputación desmoronarse en tiempo real frente a decenas de cámaras. Intentó mantener un último vestigio de dignidad mientras recogía su tarjeta de crédito. «Esto es innecesario», murmuró, evitando el contacto visual con todos. «Solo quería un servicio eficiente». Chuck Norris asintió con calma. «Todos lo queremos, igual que todos queremos ser tratados con respeto cuando cometemos errores». Francisco no respondió. Guardó su billetera en el bolsillo interior de su chaqueta y sin comprar nada comenzó a caminar hacia la salida. Los clientes le abrieron paso silenciosamente, algunos todavía grabando su retirada. Las puertas automáticas se cerraron tras él, llevándose consigo la tensión que había dominado el ambiente. Miguel respiró profundamente, como si por primera vez en horas pudiera llenar completamente sus pulmones. Sus manos, que habían temblado incontrolablemente, ahora descansaban tranquilas sobre el mostrador. Chuck se volvió hacia él con una sonrisa genuina. «Miguel, ¿verdad?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, señor», respondió Miguel, su voz pequeña pero más firme que antes. «Gracias por todo». Chuck colocó una mano sobre el hombro de Miguel, el mismo gesto que su padre nunca había tenido con él. «No hay nada que agradecer. Lo que has demostrado hoy vale más que cualquier cosa que yo haya hecho». «¿Qué he demostrado?», preguntó Miguel, genuinamente confundido. «Perseverancia», respondió Chuck. «Seguir adelante a pesar del miedo. Eso es verdadero valor». Las palabras resonaron en Miguel, contrastando con los ecos de las críticas de su padre, que siempre lo habían perseguido. Por primera vez, comenzó a ver su esfuerzo a través de otros ojos. Roberto, que había estado organizando la limpieza del vidrio roto, se acercó. «Miguel, tómate un descanso. Te lo has ganado». Los clientes cercanos asintieron en aprobación. Una señora mayor que esperaba en la fila comentó: «Yo esperaré a que vuelvas, jovencito. Prefiero que tú atiendas mi compra». Miguel miró a su alrededor, sorprendido. Las mismas personas que minutos antes habían evitado intervenir ahora lo miraban con respeto e incluso admiración. No era lástima lo que veía en sus ojos, sino un genuino reconocimiento.
Volveré en 10 minutos, dijo con una nueva confianza en su voz. Mientras se alejaba hacia la sala de descanso, escuchó a Chuck Norris decir a los presentes: «A veces la persona más fuerte no es quien nunca cae, sino quien aprende a levantarse cada vez». El resto de la jornada transcurrió como en un sueño para Miguel. Cuando regresó a su caja después del descanso, descubrió que varios clientes habían decidido esperar específicamente por él. Una señora le entregó una nota que decía: «Mi hijo tiene autismo. Gracias por mostrarle que hay un lugar para él en este mundo». Laura, la cajera vecina, le lanzaba miradas de admiración. Durante un momento tranquilo, se acercó a susurrarle. Chuck Norris dejó su número privado con el gerente. Dijo que quiere saber cómo te va. Cada interacción parecía más sencilla que la anterior. Sus manos ya no temblaban al escanear productos, y cuando cometía un pequeño error, simplemente sonreía y lo corregía sin la avalancha de ansiedad que lo había abrumado antes. Roberto pasó varias veces para comprobar cómo estaba, no con preocupación, sino con un nuevo respeto en su mirada. «Estás manejando esto como un profesional, Miguel», comentó en una ocasión. Al finalizar su turno, Miguel caminó hacia la salida con una postura diferente. Sus hombros, normalmente encorvados como si intentara ocupar menos espacio, ahora estaban rectos. Sus pasos eran más firmes, más decididos. En casa, su madre notó el cambio inmediatamente. «¿Cómo fue tu primer día?», preguntó esperando la respuesta nerviosa que anticipaba. Miguel colocó su mochila sobre una silla y sonrió. Difícil al principio, mejor al final. Le contó todo: el cliente agresivo, el miedo paralizante, la intervención de Chuck Norris, la transformación de los espectadores de pasivos a solidarios. Con cada palabra su voz ganaba fuerza, como si el simple acto de narrar la historia la hiciera más real, más suya. Su madre lo escuchó con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que eras fuerte», dijo finalmente, abrazándolo. «Pero me alegra que ahora tú también lo sepas». Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Miguel revisó su teléfono. Ya había varios videos del incidente circulando en redes sociales. «Chuck Norris defiende a empleado con síndrome de Down de cliente. Abusivo», decía uno de los titulares. Los comentarios eran abrumadoramente positivos. Antes de apagar la luz, Miguel miró la foto de su padre biológico que guardaba junto a su cama. Nunca lo había conocido, pero su madre siempre le había dicho que era un hombre amable y valiente. «Hoy fui valiente», susurró Miguel a la fotografía, «como tú lo habrías sido». Se durmió con una sonrisa, sin saber que mientras descansaba, su historia se extendía por internet como un recordatorio de que a veces el verdadero valor no está en no tener miedo, sino en seguir adelante a pesar de él. La mañana siguiente, Miguel caminó hacia el supermercado con paso decidido. El sol brillaba con más intensidad que el día anterior, o quizás simplemente él lo percibía así. Al acercarse a la entrada, notó algo inusual. Había más gente de lo normal para ser tan temprano, y muchos parecían estar esperando algo o a alguien. Cuando las puertas automáticas se abrieron, un murmullo recorrió a los presentes. Una mujer joven se acercó tímidamente. «Eres Miguel, ¿verdad? Vi el video anoche, lo que te pasó y cómo lo manejaste. Es inspirador». Antes de que pudiera responder, Roberto salió a recibirlo con una sonrisa amplia. «Miguel, no vas a creer lo que está pasando. El video tiene millones de visualizaciones. Hemos recibido llamadas de 3 canales de televisión que quieren entrevistarte». El supermercado había sido transformado. En la entrada un cartel recién instalado decía: «El respeto es nuestro valor número 1». Junto a él, una foto de Miguel sonriendo, con la leyenda: «Nuestro empleado del mes». «Pero apenas empecé ayer», balbuceó Miguel, abrumado. «A veces un día es suficiente para demostrar quién eres realmente», respondió Roberto. En su teléfono, las notificaciones no dejaban de llegar. El hashtag Shins como Miguel se había vuelto tendencia, con personas compartiendo sus propias historias de superación.
Un video mostraba a padres enseñándoles a sus hijos sobre el respeto usando lo sucedido como ejemplo. Más sorprendente aún fue el mensaje que recibió a media mañana. Una foto de Chuck Norris sosteniendo un cartel que decía: «Miguel, la verdadera fuerza está en tu corazón». Debajo un mensaje personal: «Sigue siendo ejemplo, el mundo te está mirando». Durante su descanso, Miguel se sentó en una banca exterior. Un año atrás, su padre le había dicho que jamás lograría un trabajo normal. Ahora, personas de todo el país lo veían como un símbolo de dignidad y resistencia. Un niño pequeño se acercó tímidamente, sosteniendo un papel y un lápiz. «¿Me darías tu autógrafo?», preguntó con ojos brillantes. «Mi mamá dice que eres un héroe». Miguel sonrió tomando el papel con manos firmes que ya no temblaban. «No soy un héroe», respondió suavemente. «Solo alguien que intenta hacerlo correcto cada día». Mientras firmaba su nombre, recordó las palabras que Chuck Norris había compartido con los presentes el día anterior. A veces, un solo acto de valentía inspira cientos más. Y así es como cambia el mundo, un corazón a la vez. El sol brillaba sobre el papel mientras Miguel dibujaba junto a su firma un pequeño corazón, símbolo silencioso de la fuerza que había descubierto dentro de sí mismo. Una fuerza que ahora sabía, siempre había estado allí.